sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Después de 5 episodios sobre el poder y la belleza del Evangelio en la crianza, espero que te sientas más consolado, más animado en tu relación con Dios, un poco más equipado en tu crianza también. El episodio que vamos a tener hoy va a ser un poco diferente que los anteriores, probablemente un poco más largo, porque queremos tratar un tema que realmente se trata muy poco. El tema de criar hijos con necesidades especiales o con capacidades diferentes. Y yo no tengo experiencia ni preparación en este tema, pero estoy 100% convencida que la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo es suficiente para padres que están necesitados de sabiduría para este reto. Hoy estoy muy agradecida porque me acompaña Mateo McGee, no es Mateo Bixby, quien muchas veces me acompaña, Mateo McGee, quien sí tiene experiencia de la vida real con este tema que queremos conversar. Mateo, bienvenido a Crianza Reverente y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias Susan por tenerme. Para mí es un tremendo honor, un privilegio compartir contigo este tema de suma importancia. Amén, así es. Mateo, trabajas con el editorial Grupo Nelson y Vida, ¿verdad? Como publisher asociado. ¿Puedes contarnos un poquito de lo que haces y también acerca de tu familia? Claro que sí. Mira, yo tengo la oportunidad de dirigir la editorial, el grupo, porque somos un grupo de HarperCollins Christian Publishing. Mm, Y nosotros publicamos libros, recursos en español para el mundo hispanoparlante, tanto libros originalmente publicados en español, y ujú, traducciones, y yo tengo la oportunidad de dirigir la estrategia, adquisiciones, etcétera. Tengo una esposa que es Brooke. Ya llevamos 17 años de casados. muy bien. Celebramos 17 años en junio. Y ella hoy es más bella que nunca. Ah, y tenemos un hijo que se llama Josiah. Josiah ya tiene 11 años, cumplió 11 en marzo de este año en curso. Mm, Entonces vivimos en Tennessee, en Nashville, la capital de Tennessee. Y Dios nos ha bendecido bastante. Anterior a mi tiempo con HarperCollins, yo era el director internacional de Ministerios de Integridad y Sabiduría del doctor mm, Miguel Núñez. Y luego de ujú, eso pasamos 4 años en Orlando, en la Florida, mm, donde tuve el privilegio de dirigir el Ministerio Hispanoparlante de los Ministerios Ligonier, que es ujú. la confraternidad de enseñanza del doctor R.C. Sproul. Así Entonces, Dios es. nos ha Sí. bendecido y ese es un poco de nosotros. Has tenido la oportunidad de participar en varios ministerios emocionantes. Bueno, Dios nos ha bendecido y para mí ha sido un gozo cada uno. Amén. Amén. Gracias a Dios. Em, la verdad te agradezco haber aceptado la invitación porque ya teníamos, el podcast de Crianza Reverente lleva un poco más de 2 años en existencia y yo creo que tenemos casi 2 años orando para poder tratar este tema y realmente hay poco material disponible en el mundo evangélico, material cristiano y centrado en el evangelio sobre el tema de hijos con necesidades especiales, ¿verdad? Y entonces, algo que hemos estado orando mucho y al pedir recomendaciones de algunos amigos, tu nombre salió y agradezco bastante que hayas tomado el tiempo de hablar del Claro. tema. Y creo que probablemente estás de acuerdo, estando en el mundo editorial, que hay muy poco material disponible Muy poco, sobre este lamentablemente, pero tema. ojalá en algún día eso cambie y vamos a Amén. orar a Dios para que eso cambie. Sí, así es. Y quería que empezáramos quizás como al principio, si estás de acuerdo. Cuando leemos sobre la creación de la humanidad, Dios dice que nos creó a su imagen y que su creación era buena.
¿cómo debe esa realidad formar o modelar nuestra perspectiva de las personas que nacen con necesidades especiales? Bueno, una cosa que yo escuché una y otra vez de la boca misma del doctor Miguel Núñez, quien es mi mentor, mi amigo, uno de mis pastores personales, es que cuando tú le haces una pregunta a él, es muy común que él te diga, ¿tú quieres mi respuesta antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? O sea, antes de la caída o después de la caída. Así es. Am, es sumamente cierto que nosotros somos portadores de la imagen de Dios, por eso nosotros tenemos que filtrar todo por medio de eso, por eso nosotros, o sea, nuestra cosmovisión en cuanto a la vida, el valor de la vida, porque nosotros deberíamos proteger la vida, se filtra mediante, digamos, ese filtro de la imagen de Dios, porque Sí, nosotros portamos, llevamos esa imagen. Pero nosotros también, como dice el doctor Sproul, esa imagen es un poco destrozada. O sea, ya tenemos el pecado y nadie escapa el pecado. O sea, cada uno de nosotros nacimos pecadores. Entonces, nadie escapa esa realidad. Y eso se manifiesta en varias realidades. Y ujú, yo creo que el autismo, la ceguera, o sea, sea lo que sea la debilidad, digamos, mental, física, es un producto de la caída. Pero cada uno de nosotros llevamos, portamos la imagen de Dios. Entonces, sea que una persona tenga síndrome de Down, esa vida es valiosa porque esa vida porta, lleva la imagen de Dios, igual que la mía, igual que la tuya. Y yo diría que cada uno de nosotros, cada uno tenemos una necesidad especial y una discapacidad, porque cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador. Necesitamos su justicia recta, su rectitud imputada a nuestra cuenta. Y eso es la verdad tanto para ti como para mí, como para mi hijo Josías, que tiene Asperger o autismo de alta función. Entonces, nosotros deberíamos mirar, interpretar, compartir con los que tengan estas discapacidades por medio de ese filtro que es la imagen de Dios. amén. Qué bonito, ¿no? O sea, cuánto consuelo para un padre, una madre que se entere de que su bebé, que muchas veces ahora nos enteramos antes incluso que nace el bebé, ¿verdad? Y Ujú. que puede estar seguro de que a pesar de cualquier problema que el doctor detecte, ese bebé viene creado a la imagen de Dios y por eso tiene un valor igual a cualquier otra persona. Y eso es una gran verdad. Es una gran verdad y yo creo que tú y yo vamos a hablar un poco más a fondo de eso, especialmente cuando hablemos de recomendaciones médicas u otros recursos, digamos, un poco más seculares. Sí, Y sí. cómo tenemos que, yo sé que uso la palabra filtrar, pero es muy importante, cómo nosotros filtramos la retroalimentación que nos den los expertos. Entonces, eso es muy importante. Sí, 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 quiero que hablemos de eso. Quizás podemos empezar pensando en el Evangelio, porque esta Ujú, serie que estamos viendo es acerca del Evangelio y yo sé que hay inquietudes que surgen en el corazón de una mamá o un papá porque estudiamos el pecado, el perdón que Cristo ofrece, la transformación que Dios quiere ujú. hacer por medio de nuestra salvación, la esperanza que tenemos. Y yo quisiera, quizás puedes compartirnos si al estudiar el Evangelio y luego ver a tu hijo que a lo mejor no sabes cuánto puede comprender, si eso ha sido como una lucha para ti y para tu esposa. Bueno, no una lucha necesariamente en cómo nosotros lidiamos con él, ¿ok?
pero sí es una lucha en cuanto a nosotros vemos a nuestra pecaminosidad ante Dios. Y déjame explicar un poco. Ujú. Porque cuando tú tienes un hijo ah, con cualquier necesidad especial, eso va a resaltar en ti tus debilidades carnales, digamos. O sea, Mm. si tú pierdes los estribos fácilmente, bueno, eso se va a magnificar hasta el millón. Ah, Sí. si tú te cansas mentalmente fácilmente, bueno, el cansancio va a ser palpable, real y pesado. Entonces, es muy importante. O sea, bueno, yo voy a estar sumamente, digamos, transparente en este caso porque yo tengo un cierto nivel de paciencia y mi hijo es como si él supiera eso. Entonces, él sabe cuáles botones oprimir, cuáles Ajá, botones presionar. sí. No necesariamente de manera, ah, bueno, como si fuera intencional, pero yo veo en mí las necesidades que yo tengo de Dios y mi propia santificación, porque Dios está usando a mi hijo para resaltar mi propio pecado, mi propia falta de santificación, o sea, llegando a ser más y más como Cristo diariamente. Nosotros, eso, el término doctrinal teológico es la santificación progresiva, Ujú. ah, y eso es evidente en mí. Es evidente, mi esposa, antes de esta entrevista, ella y yo estábamos hablando, yo le presenté las preguntas que tú me tienes y estábamos discutiéndolas. Ella dijo lo mismo. Ella ve en ella, en sí misma, la necesidad de Cristo, la necesidad de esa santificación. ¿Dónde están sus debilidades? ¿Dónde están Mm. las mías? El Evangelio es esto, que Amén. Adán y Eva cayeron, nos metieron en pecado. Todos somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos su rectitud, su justicia depositada a nuestra cuenta con Dios, para que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve sino a su Hijo Jesucristo y la rectitud, la justicia de Él. Entonces, eso básicamente es el Evangelio. Y el elemento de eso es que nosotros somos pecadores. Entonces, cuando tú tienes un hijo, o sea, un hijo, una hija con esta discapacidad, resalta en ti el Evangelio y tu propia necesidad de la salvación y el hecho que tú no puedes hacer nada para lograr tu propia salvación y es completamente una obra de Jesucristo en tu vida. Wow, eso me hace recordar ese dicho que he escuchado de varias personas, que cualquier cosa que me haga, eh, más, consciente de mi pecado y que me haga correr a Cristo es una bendición. Entonces, creo Es que una lo bendición. que acabas de contar es una de las razones por las que los padres de niños con necesidades especiales pueden agradecer a Dios como una bendición, porque les demuestra su necesidad de Cristo Ujú. diariamente. Eso es una bendición. Y, Y y tú me mencionaste algo, algo que es muy ujú. precioso en nuestra casa. Es que Josiah se da cuenta de que él tiene que lidiar con su pecado. Y él es como nosotros, él comete el mismo pecado una y otra vez. Sí. Y yo le digo, mira, Josiah, tú eres pecador debido a lo que pasó en el huerto de Edén. Adán es nuestro papá, digamos, nuestro papá. ¿Cuál es el término federal? Nuestro papá físico, nuestro papá familiar, o sea, el primer papá Ajá. nuestro. Sí, sí, sí. Entonces nosotros pecamos debido a lo que él hizo. Es parte de la maldición. Y él me dijo una vez, Daddy, papá, cuando yo llegue al cielo, yo voy a saludar a Jesucristo, pero la segunda conversación que yo voy a realizar es con Adán, porque yo quiero hacerle la pregunta, ¿por qué él hizo lo que él hizo?
Creo que Josiah no es el único que ha pensado eso. Amén, así es, así es. Pobre Adán. Pobre Adán. Habrá una fila esperando hablar con Adán en el cielo. Eso es muy interesante lo que comentas, porque creo que muchos padres cuestionan si sus hijos pueden entender que son pecadores y si, o sea, cómo es que los padres deben ayudar a hijos que obviamente tienen otros problemas también a Ujú. entender qué es pecado, o sea, qué nos dice el Evangelio acerca de eso, qué es pecado y qué es simplemente su discapacidad. No sé si me explico, o sea, cómo los padres de hijos con esta condición, primero, sí deben de destacar a sus hijos que son pecadores, porque hay algunos padres que sienten que esa condición es física y por lo tanto que, o sea, no se le debe decir que es pecador al niño. No Sí, sé si claro. Mira, me explico. cuando yo reviso, escudriño las escrituras, yo no veo ningún escape ni una salida para los padres de hijos con discapacidades o con necesidades especiales. O sea, no hay una cláusula en la Biblia que dice, mira, si tú tienes un hijo con una discapacidad mental, no le predicas el evangelio, no le enseñas el evangelio, etcétera. Entonces, Ujú, el evangelio es la vida, la Biblia es la vida. Y cuando yo digo eso, lo que yo quiero decir con eso es que nosotros hablamos, predicamos, llevamos a cabo, vivimos el evangelio. ¿Ok? Entonces, en nuestra familia vivimos el evangelio, vivimos la Biblia. Y es nuestra responsabilidad conocer a nuestros hijos. Y es posible que no haya la capacidad mental, no haya la capacidad de comprensión mental para el Hijo y nosotros creemos y confiamos en la soberanía de Dios. En ujú, este caso también, Dios es el Dios de la salvación y Él es soberano sobre la salvación. Entonces tenemos ujú. que, ese es punto de partida en este caso. Entonces, Sí. sabiendo eso, nosotros podemos confiar en Dios y vivir el Evangelio, predicarle el Evangelio, explicarle el Evangelio a nuestro Hijo. Entonces, yo no diría que aunque mi hijo entienda o no el Evangelio, que yo tengo una excusa para no vivirle, predicarle, Mm, enseñarle, explicarle el Evangelio, porque amén. la Biblia dice que es nuestra responsabilidad, se llama la Gran Comisión. Entonces, o sea, y las regiones son nuestra propia casa, son nuestra aldea, son nuestro país y son los confines del mundo. Entonces, nuestro hogar es el lugar principal para el Evangelio. Entonces, y nosotros tenemos la comisión de predicarle al Evangelio a todos. Entonces, se llama la gran comisión, no la gran sugerencia, y no es nuestra responsabilidad hacerle entender a nuestro hijo el Evangelio, sino es la responsabilidad de Dios. Entonces, yo no veo ninguna ruta de escape Mm. en eso. Y tenemos la consolación de que Dios es soberano y Él será glorificado con lo que Él haga. Qué consuelo, ¿no? Recordar eso. O sea, Amén. lo hemos dicho muchas veces aquí en Crianza Reverente que nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Eso es. Y yo pienso que en el caso de padres con hijos con necesidades diferentes, ¿verdad? Sin Ujú. poder saber a veces qué pueden comprender, realmente tampoco somos capaces los padres de saber lo que comprenden nuestros hijos que no tienen necesidades especiales. Sí, claro. Entonces, creo que este tema, incluso para los que no estamos en esa situación, nos puede recordar y nos puede ayudar a entender mejor nuestro rol Eso es. como padres. Y Y permíteme algo, sí, Susan, sí, adelante. porque yo sé que es un tema bien, digamos, delicado, Sí. porque hay varios niveles del autismo y de discapacidades físicas mentales. Entonces, quizás haya una persona que esté completamente discapacitada, que no se puede bañar, que no se puede cuidar, que no se puede alimentar, etcétera. O sea, hay, hay varios niveles. Sí, claro. El papá que esté ayudando, cuidando a ese niño, a esa persona,
tiene la oportunidad de enseñarle el amor de Cristo. Yo pienso en el mero hecho de bañarle a un hijo que no se puede bañar a sí mismo. Qué acto de amor, qué acto de enseñar y demostrar el amor de Cristo. O sea, uno de mis textos favoritos habla de cuando Cristo le vio, tuvo compasión de él. Um, Cristo tuvo compasión. De hecho, lo vemos cuando él llega a la tumba de Lázaro. Lloró, Ujú. lloró porque, o sea, el mismo gran yo soy que estaba presente en la creación del mundo, que sabía que iba a resucitarle a Lázaro de la muerte, lloró, tuvo compasión de todos. O sea, nosotros vemos eso. Entonces, aunque nosotros podamos contar, explicar el Evangelio, y quizás el niño entienda o no, podemos mostrar el Evangelio de Cristo a este niño, niña discapacitada y vivir el mismo Evangelio. Entonces, sea por palabra o por acción, nosotros estamos comunicando el Evangelio y eso es sumamente importante. Y así cumplimos con nuestra tarea, ¿verdad? Como Ujú. padres, no sabiendo cuánto puede comprender o incluso no sabiendo el futuro, pero glorificando a Dios en ese momento Así es. de frustración, de cansancio, de todo lo que conlleva criar a un hijo Ujú. en esa situación. Te quería preguntar si quizás en el proceso de estos 11 años que ustedes han pasado al investigar, quizás buscar ayuda de diferentes fuentes, ¿te has topado con enseñanzas o que el mundo ofrece sobre este tema que va en contra de las escrituras o que pudiera llevar a los padres por un terreno un poco peligroso? Bueno, o sea, si yo contestara con claro que sí, no sería suficiente. Pero eso Sí, básicamente esta respuesta. Pero déjame indagar un poco. sí, sí, sí. Esta pregunta tiene que ver con cosmovisión, ¿ok? Y nosotros sabemos que hay un montón, una multiplicidad de cosmovisiones, pero nosotros estamos hablando de la cosmovisión bíblica y eso es muy, Ujú, muy importante y eso también tiene que ver con las preguntas anteriores que tú me has hecho. Am, Déjame darte un ejemplo. Nosotros recientemente hablamos con el neurólogo de Josiah, quien es un tremendo tipo. Me cae súper bien, pero es obvio que no tiene una cosmovisión bíblica. Y ujú, él estaba sugiriendo que nosotros le demos a Josiah pruebas genéticas, a nosotros, a mí y a mi esposa también, para saber si existe la posibilidad de que nosotros, si nosotros tenemos más hijos o los hijos de Josiah, si hay la posibilidad de que tengan autismo u otras ujú, discapacidades. ujú. Y yo cuando él me estaba diciendo eso, de manera inocente, yo creo, estoy haciéndome la pregunta, ¿y qué? ¿Qué tiene Ajá. que ver eso con la situación? Porque, ¿por qué yo no quería tener otro hijo con autismo si ese hijo está creado a la imagen y Mm, semejanza de Dios? ujú. ¿Tú me entiendes? O sea, y también Sí. nosotros vemos ah, y escuchamos muchas opiniones, digamos, sobre síndrome de Down y Sí, ah, el aborto de esos niños. sí, Y sí. yo pienso, pero la Biblia misma dice que los niños, los hijos son herencia y tesoro de Dios. Y lo es. Y yo no, o sea, en estos 11 años de experiencia que nosotros tenemos como padres de Josiah, yo no cambiaría nada. Mm, O sea, si mirando hacia atrás, yo diría, Josiah no sería Josiah si no fuera como él es ahora. mm. Yo no sé si me explico. Entonces, ¿por qué Sí. yo querría saber que él tuviera esa condición, quizás con la finalidad de no tener hijos, por ejemplo? O Mm. sea, eso no tiene sentido para mí, Mm, mm. porque sabiendo que los hijos son tesoro, herencia
y bendición del Altísimo. Entonces Mm, nosotros hemos topado con esas opiniones y decimos whatever, o sea, lo que sea, porque sabemos que Él es una bendición y es obvio diariamente cuando Él baja los escalones, las escaleras aquí a la primera planta de la casa y nos abraza y nos dice mm, buenos días y lo que sea. mm. Entonces, son una bendición de Dios. Amén. Amén. Yo creo en el mundo de habla hispana está empezando a existir una conciencia mayor de que hay muchos niños que nacen o al ir creciendo es notorio que tienen una necesidad especial. Bastantes personas han escrito al ministerio pidiendo ayuda con eso y algo que me preocupa es que siento que en muchos casos ven a su hijo tan diferente que los demás que creen que incluso el mismo evangelio no aplica y citan a expertos, psicólogos y educadores especiales y creo que la terapia que algunas familias pueden encontrar puede ser de mucha ayuda. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de que otra persona les ayude en terapias con su hijo, pero me da un poco de preocupación porque muchas de las cosas que me han dicho, yo siento que no reconocen a Dios como soberano y al hijo como necesitado de Dios. No sé si te has topado con Claro, alguna. claro, Ujú, por supuesto. Mira, hay varias terapias que para nosotros han sido excelentes. Ah, la terapia aplicada de comportamiento, en inglés es Applied Behavioral Therapy, ujú, um, ha sido excelente porque le dio a Josiah las habilidades prácticas, mm, cómo compartir sus juguetes, mm, etcétera, cosas así. sí, sí. Cómo mirarle a otro individuo en los ojos cuando él le saluda. Ujú, O ujú, sea, digamos sí, normas sociales que son sumamente importantes si nosotros vamos a llevar a cabo una vida social. sí. Um, entonces, son sumamente útiles. Pero nosotros no podemos escapar la realidad de todos hemos pecado y somos destituidos, privados, apartados de la gloria de Dios. O sea, una declaración final y no sé cómo Contundente, o decir, sea, all sí, encompassing, sí, pero sí. global, general, de Pablo. O sea, todos hemos pecado. Bueno, incluso a los niños que nacen con discapacidades. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos a un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, inspirada, dado por el aliento de Dios, o sea, nosotros pudiéramos hacer un estudio bien profundo de la inspiración y la validez de la Biblia, pero si nosotros creemos eso, bueno, tenemos que poner en práctica y creer lo que dice Pablo en ese caso de Romanos. Y como digo, filtrar lo que los médicos y los expertos nos digan por el filtro de la escritura, de la santa palabra de Dios. Entendiendo que ellos no comparten nuestro, nuestra cosmovisión de Exactamente. Dios y de la naturaleza del hombre, pero que pueden ofrecer muchísima ayuda en lo Claro, práctico, sí. claro que sí. Creo que eso es algo difícil para un padre, una madre, cuando ve a su hijo tan necesitado y desea lo mejor para él. Y creo que ahí también es caer delante del Señor y pedir sabiduría para saber hasta qué punto puedo aprovechar lo que los expertos me puedan decir, un diagnóstico, incluso un medicamento, Ujú. y todavía estar completamente dependiente del Señor. Creo que Eso es. todos los padres deberíamos de estar en esa posición todos los días, pero en este caso quizás
una necesidad especial que los padres también tienen de la sabiduría del Señor. Y Susan, yo quiero ser sensible en este tema porque yo sé que el rango Sí, de discapacidades es sumamente amplio. Y yo estoy hablando de mi propia experiencia. claro, Ah, sí. entonces yo sé que puede haber madres y padres que nos estén escuchando que dicen, bueno, pero mi caso es distinto. Yo entiendo que tu caso es distinto, o sea, porque ningún caso es igual. Ujú. Pero yo entiendo que nuestro Dios es el yo soy ayer, el yo soy hoy y el yo soy mañana. Y siempre será el yo soy. Él no cambia, y ni su palabra. Entonces, la palabra de Dios es nuestro filtro. O sea, vamos a cansarnos de esta palabra, filtro, filtrar, pero es nuestro filtro, es nuestra cosmovisión. Y Él conoce nuestros sufrimientos. Él, o sea, entonces nosotros podemos confiar en Él y encontrar el consuelo en Él también y también el ánimo y la fuerza para seguir adelante en nuestras situaciones. Amén. No sé si puedas compartir con nosotros algunas maneras en que quizás los padres de niños especiales puedan adaptar su crianza. Vamos a decir que tienen varios hijos y uno de ellos tiene necesidades especiales. Creo que es necesario adaptar. O sea, no creo que un padre de varios hijos va a tratar exactamente igual su hijo de necesidades especiales a los demás. No sé si estás de acuerdo con eso y cuáles serían algunas maneras creativas en que un padre pudiera adaptar esa crianza según la situación. Claro, déjame comenzar utilizando un ejemplo que no tiene que ver con la disciplina, Ujú, ni necesariamente la crianza, pero utilizando y aprovechando de una situación para enfatizar un punto en particular. ujú, Um, en nuestro caso, nuestro hijo en el espectro de capacidad social está un poco bajo, pero él es conversacionalista por excelencia, ¿ok? Pero Sí. los temas tienen que interesarle a él. Ok, déjame darte un ejemplo de eso. A Josiah le encantan los parques de diversiones, montaña rusa, etcétera. Ujú, Entonces, si tú le preguntas acerca de una montaña rusa en cualquier país, en cualquier ciudad, él te puede explicar quién es el elaborador de esa montaña rusa, um, cuántos pasajeros caben en el tren, bueno, todas las estadísticas y especificaciones, el año en que fue manufacturado, todo eso. Y él te pregunta, y Daddy, ¿cuál es tu montaña rusa de tal clasificación, tal clase, etcétera? Y él te puede hablar por horas acerca de eso. Y es sumamente fascinante porque nosotros vemos también su capacidad de retención de información y de ujú, aprendizaje. ujú. Ah, Porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios, temerosamente y maravillosamente creados por Él, etcétera. Y nosotros vemos eso en los niños autistas y en las Sí. personas autistas. Pero si nosotros hablamos de un tema que no sea montaña rusa, él pierde la interés. ¿Ok? Ujú, Entonces hablamos con él, mira Josiah, tú sabes cómo te gusta hablar de las montañas rusas, pero ¿qué tal si a mami no le interesa ese tema en este momento? Y mami, ¿cuál tema te interesa? Y hablamos de quizás a mi esposa le gusta hacer kayaking en los ríos, etcétera, y a él le gusta correr y todo eso. Entonces hablamos de eso y eso le da una oportunidad de ajustar sus mm, enfoques y entender y le explicamos, mire, Josiah, tú tienes autismo y este es un efecto que tú tienes que mm, adaptar
tu enfoque social y saber que a- es muy posible que a todos no les guste el tema de las montañas rusas. Ah, ok. Es como entrenarle a pensar en Exactamente. otros. Ujú, Sí, porque mira, él no puede leer los gestos sociales, digamos, en el ujú, rostro, el lenguaje corporal de los demás. Entonces, nosotros sobreexageramos esos gestos no verbales y le explicamos esos gestos para que mm. cuando él se tope con, digamos, esa misma situación, pero fuera de la casa, del ámbito Sí. familiar, él sepa. ¿Ok? Entonces, esa es una adaptación porque me imagino que en tu caso, Susan, tú nunca has tenido que hacer eso. No, o sea, hemos tenido que hablar con nuestros hijos acerca de no Ujú. ser egocéntricos, ¿verdad? Y Exactamente. hablar de temas que a otros les guste, pero en ese sentido no, o sea, obviamente ellos no tienen esa misma situación. Ujú. Esa es una adaptación. Sí, para nosotros entonces, pero es más natural, o sea, tú y yo siendo personas, Sí, sí, bueno, sí. usando flojamente el término normales, Sí, sí. pero tú y yo siendo normal. ¿Y qué significa normal? Pero, digamos, socialmente normal. Y Ah, eso es muy interesante porque creo que la tendencia de algunos padres sería casi victimizar a su hijo ujú, y excusarle esa conducta en lugar de ayudarle, entrenarle a, dentro ujú, de lo posible, a amar a otros en la forma que ese niño o ese joven es capaz de hacer. Y creo que eso, exactamente. eso glorifica a Dios, entrena a nuestros Ujú, hijos, que deberíamos de estarlo haciendo todos los padres, ¿verdad? Pero ujú, en una manera especial, a no pensar en sí mismo, y incluso no pensar siempre en sí mismo le ayuda entonces a ser dirigido hacia Cristo. ujú. Porque yo lo he visto con mis hijos que no tienen necesidades especiales, que tienden hacia el egocentrismo. Y los niños con Eso es. autismo tienen una tendencia exagerada de eso, porque como Eso no es. son capaces de notar esas pistas, ¿verdad?, sociales de otras Ujú, personas, tienden a encerrarse más en su propio mundo. ujú. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo excelente, porque eso también nos recuerda a todos los padres, especialmente de niños especiales, que no victimicemos a nuestros hijos, que Eso les es. que procuremos darles las herramientas posibles aceptando su condición. Ujú. Y celebrar también las pequeñas victorias, por ejemplo, y Mm, como una bendición de Dios. El otro día, normalmente después del culto dominical, nosotros salimos a almorzar. ujú. Y Josiah entró al auto y él dijo, mami, ¿dónde tú quieres almorzar hoy? Oh, Normalmente él está haciendo sugerencias. sí. Y yo le miré a mi esposa y ella a mí y sonreímos porque nosotros estamos viendo fruto. Y esa es disciplina también. O sea, disciplina no es necesariamente en todos los casos algo corporal, Ah, sino no, con sí, sí, coherencia, consistencia, congruencia exacto. en la vida de los niños. Entonces, bueno, es como yo siento que me repito un montón de veces diariamente. Y yo Sí. sé que tú como mamá te sientes igual, pero es cierto y es esa disciplina, esa consistencia, coherencia diariamente en la disciplina, porque se aprende con la repetición y nosotros no podemos excusarle a los niños ni, como tú dices, victimizarlos, porque todos somos víctimas, digamos, del pecado, pero no es una excusa, no es Ujú. una excusa. Al mismo tiempo somos Entonces, culpables y necesitamos el eso es, perdón. bien Ajá. dicho, somos culpables y no es una excusa. Entonces, tenemos que conocer a nuestros hijos y saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus triggers y todo eso para que podamos lidiar con ellos tanto positivamente como negativamente. Cuando digo negativamente, estoy hablando de cuando ellos hacen algo que quizás no sea tan a nuestro gusto
o a lo aceptado en el ámbito familiar para que podamos lidiar con ellos en el amor y paciencia, pero también con, digamos, la rigidez y disciplina de Dios también. Y saber que disciplina, cualquier padre que ame a su hijo o disciplina es muy importante. Entonces, sabiendo el nivel y el caso particular del hijo, es nuestra responsabilidad adaptar la disciplina al caso, la situación de nuestro hijo. Y eso requiere otra vez dependencia del Señor y mucha oración para pedir sabiduría. Todo el tiempo, tanto oración personal, eso es decir, yo orando por mi hijo, por mí mismo, por mi esposa, pero también oración de nuestra comunidad eclesiástica, o sea, nuestra iglesia. Es importante que nosotros como iglesia sepamos cuáles son las necesidades de los demás para que podamos cumplir con esas necesidades, proveyendo por esas necesidades, pero también orando por esas necesidades también. Y pues eso era la última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo podemos, en mi caso no tengo hijos en esa situación, pero cómo yo podría ayudar a otras familias, especialmente en mi iglesia local, que están lidiando con este reto? Esta pregunta casi me conmueve hasta las lágrimas, porque Mm. sabemos cómo es. Hay un niño bulloso en la congregación que está gritando a todo pulmón, que está desafiando a sus padres, que está causando un lío, que está interrumpiendo al predicador. Y yo no sé cómo estos predicadores pueden predicar con un niño gritando en el fondo, pero Dios me los bendiga. Am, pero sería muy fácil girarnos y mirarle a la mamá, al papá, sin compasión, de manera, o sea, juzgándolos, etcétera. Es muy importante no juzgar. Yo sé que es muy de moda y muy común decir no juzgar, pero estoy hablando de no presumir, ¿ok? En este caso, lo que está sucediendo en la vida privada. Si tú fueras mejor padre, si tú fueras mejor madre, tu hijo no estaría haciendo lo que está haciendo en este momento. Es importante que no pensemos eso, porque pudiera ser que esa familia está lidiando y atravesando mucho, o sea, experimentando luchas y pruebas en su vida y quizás ese niño tenga una discapacidad. Porque nosotros hemos experimentado ambas situaciones y ambos resultados. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo positivo. Una vez en el culto, Josiah estaba gritando y desafiándonos. Y de hecho, nos dijo que no. Y, o sea, y no me acuerdo exactamente lo que pasó, o sea, lo que él nos estaba diciendo, porque yo estaba un poco molesto, no un poco, sino molesta, muy molesto con él. Y mi esposa le sacó del auditorio y después del servicio, una hermana se nos acercó, le abrazó a mi esposa, me dio la mano y nos dijo, yo entiendo. Yo tengo un niño con autismo y como padres es obvio que aman a su hijo. Entonces yo quisiera animarles a que sigan haciendo lo que están haciendo. Y yo me dispongo, si necesitan hablar conmigo, si necesitan desahogarse conmigo, lo que sea, yo me dispongo, estoy disponible. Entonces yo quiero que sepan que estamos orando por ustedes y en lo que yo les pueda servir, no duden en contar conmigo. Wow. Ella fue para nosotros un ángel, porque fue como un aliento, un ánimo, una motivación para seguir adelante. Y Sí. también, por ejemplo,
especialmente en la iglesia, cuando digamos que tú como padre que no tiene hijos con discapacidades, cuando tú notas ah, que ese hijo se está mejorando, que ese hijo está desarrollando capacidades sociales, que él está contestando bien a sus padres, que tú le felicites a ese padre, a esa Mm, madre, decirle, mire, tú estás haciendo un buen trabajo. Yo mm, noto que el hijo se está mejorando y si tú lo comparas con lo que él era ayer, el año pasado, unos años anteriores, hay un cambio y una yo les mejoría. felicito. Ujú. Ujú, una mejoría, exactamente. Entonces, eso sería mi consejo, Ujú. porque eso vale oro. Eso Sí, vale oro. Entonces, sí, eso sería una sí. recomendación. Y un error sería, o sea, que evitar sería juzgarles de inmediato. Ujú. Obviamente, si hay algo que tú notas en ellos que necesita mejorarse, bueno, pero si tú te pones un poco incómodo con el hecho de que hay un niño discapacitado detrás de ti en el culto, tranquilo, no hagas nada, porque tú nunca sabes lo que, o sea, la prueba por la que están pasando en ese momento. Sí. Y yo creo que eso es bueno para todos los padres recordar. Todos necesitamos Ujú, ayuda y todos ujú, deberíamos de estar dispuestos a ofrecer ayuda y ánimo cuando vemos a padres que están haciendo un buen trabajo. ujú, Entonces, si todos necesitamos eso, pues el cansancio extremo y la frustración que pueden pasar los padres de niños con necesidad especial es más todavía y deberíamos de ujú, buscar cualquier forma de ayudar, apoyar y creo, yo diría que creo que debemos orar por esos padres y decirles que estamos orando ujú, y pedirles cuáles son sus peticiones específicas, porque yo creo que probablemente nos van a decir algo como, oren que pueda aprender a comer solo, ¿verdad? O sea, peticiones que a nosotros como padres de hijos que no tienen esas necesidades son cosas que damos por sentado, pero yo creo que podemos ser de apoyo en oración, en el ánimo Y en y pues acción también. en Déjame acción. agregar esto, porque Sí. cuando tú estabas mencionando todo eso, esto me llegó a la mente. Es muy importante que los padres de niños discapacitados tengan una noche libre para salir juntos, para cenar juntos, para comer un heladito juntos, o sea, una salida Ujú. juntos. Entonces, toma el paso de fe de ofrecer cuidar al hijo o a los hijos para Sí. que esa pareja pueda salir y disfrutar de la noche juntos sin, no la distracción, pero la responsabilidad del niño o la Ujú. niña. Eso es muy Sí. importante. Y si tú quieres bendecir a alguien, o sea, con una bendición, con maná del cielo, eso sería una tremenda bendición. Sí. Muy bien, pues creo que han sido muchas sugerencias que nos van a ayudar a todos y en Ujú, especial yo espero que esta conversación sea de consuelo, de ayuda, de bendición, de ánimo para los padres que están lidiando, que están enfrentando el gran reto de criar a un hijo, una hija con necesidades especiales. Y antes de terminar aquí, quería preguntarte, como hemos estado preguntando a todos los invitados en esta serie, si tienes algún recurso que ujú. puedas recomendar. Yo sé que hemos comentado que no hay eh, realmente muchos recursos sobre el tema en específico, pero quizás hay algo que puedas recomendar. Por supuesto. Es muy importante am, que la pareja, que hombre y su mujer estén en la misma página, que estén unidos en su paternidad, en cómo manejan la casa. Y tú, igual que yo, sabes que de vez en cuando en el matrimonio hay argumentos, hay pleitos, y es muy importante que nosotros
nos reconciliemos. Entonces, hay un tremendo libro que se llama Pacificadores. Creo es una guía bíblica para la resolución de conflictos. Y el autor es Ken Sande, Sande, Ken Sande, y se llama Pacificadores y te da la teología bíblica y los pasos para resolver el conflicto. Y yo creo que un matrimonio unido y sólido es de suma importancia en este caso, porque nuestra lucha, batalla, no es contra carne ni huesos, sino contra el mundo de las tinieblas. Y el enemigo va a hacer lo que él pueda para desunirnos, si me permites ese término, y es sumamente importante que estemos unidos como matrimonio para que nosotros podamos criar a este hijo, esta hija, en la crianza de Dios. Amén. Recientemente me enteré también de un libro que salió en español y no es sobre el tema, pero está escrito por una pareja que es entre varias luchas que han tenido de salud y otras cosas, tienen un hijo con necesidades especiales y se llama Juntos a través de las tormentas. Entonces también Ujú. podríamos recomendar esos dos libros. Y estamos estudiando pasajes bíblicos durante también esta serie. No sé si hay algún pasaje bíblico que pudieras recomendar para que estudiemos esta semana. Claro que sí, y quizás sea cliché, pero el Salmo 139 Sí. es tremendo. Tremendísimo. Yo no voy a leer todo el Salmo, yo voy a invitar a que la audiencia lo lea, pero habla de nuestra formación, de que Dios nos Mm. conoce íntimamente, de que nosotros fuimos entretejidos en el vientre de nuestra mamá. Entonces Dios no hace error y Amén. eso se extiende hasta los niños. Entonces, no sabemos exactamente por qué estamos pasando por la prueba por la que estamos pasando, pero sabemos que Dios está en control, Él es soberano y su providencia reina. Amén, amén. Pues muchas gracias, Mateo, por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Creo que eso es de mucho ánimo para todos. Entonces, esta semana vamos a estudiar el Salmo 139 y te animo que estás escuchando a considerar cómo puedes entregar tu hijo, tu hija, Señor, cómo puedes ayudar a alguna familia que está pasando también este reto. Gracias y que el Señor te bendiga ricamente esta semana. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.